La música a todo volumen vibraba en las paredes del lujoso salón de baile, mientras la luz parpadeante se reflejaba en los rostros excitados de los invitados. Me quedé de pie en un rincón discreto, intentando no llamar la atención. No debería haber estado en aquella fiesta, pero algo dentro de mí insistía en que tenía que ir. Era como si una mano invisible tirara de mí hacia aquella sala llena de risas y brindis. Un sentimiento. Una sensación asfixiante en lo más profundo de mi pecho que no podía ignorar. Mientras miraba a mi alrededor, tratando de mezclarme entre la multitud, mi mirada se congeló. Allí estaba ella, en medio del salón, entre sonrisas y miradas furtivas. La mujer que prometía amor eterno, cuya voz transmitía dulces palabras que resonaban en mi mente en las noches de insomnio. Sonreía, pero no a mí. A su lado, un hombre desconocido de postura segura le susurró algo al oído. Ella se rió. No la risa ligera que yo conocía, sino algo íntimo, casi prohibido. Mi corazón se aceleró, latiendo como tambores de guerra dentro de mi pecho. No puede ser, pensé. Mi mente luchaba contra lo obvio, intentando encontrar excusas que pudieran explicar aquella cercanía, aquel roce en su brazo, aquella mirada que intercambiaron. Pero ninguna excusa tenía sentido. Respiré hondo, el aire se sentía pesado, denso. Caminé despacio hasta una distancia en la que pudiera escuchar su conversación. Mi presencia seguía pasando desapercibida, pero cada palabra que salía de sus bocas era una puñalada. ¿Crees que es sospechoso?, preguntó ella, con la dulce voz que solía reconfortarme en los momentos difíciles. En absoluto. Confía ciegamente en ti, respondió él, mientras deslizaba la mano por su espalda de una forma que solo un amante haría. Mi mundo se vino abajo. Cada recuerdo compartido, cada promesa hecha, cada sonrisa intercambiada, todo parecía una cruel mentira. La traición era real, palpitante, y allí estaba yo, prisionera de una escena que nunca quise ver. Decidí actuar. Me acerqué despacio, en silencio, y entonces ella me vio. La conmoción en su rostro era innegable, sus ojos muy abiertos buscaban desesperadamente una salida a la situación. Su amante también se giró, confuso, sin comprender la gravedad del momento. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa como una cuerda a punto de romperse. Podría preguntarte lo mismo, respondí, intentando mantener la calma pero sintiendo que la rabia bullía en mi interior. Balbuceó disculpas mal ensayadas, intentando apagar el fuego con palabras vacías. No es lo que parece, dijo, con voz desesperada. Pero yo lo sabía. Lo sabía todo. El amante, incómodo, intentó apartarse, pero le miré fijamente con una intensidad que hizo que se quedara inmóvil. No vas a ir a ninguna parte, le dije, con voz baja pero firme. Quiero oír lo que tienes que decir al respecto. Con cada palabra intercambiada, el peso de la traición se hacía más evidente. No era solo el acto de estar con otro hombre, sino la connivencia, la planificación, la falta de remordimiento en sus ojos antes de ser descubierta. La habitación que nos rodeaba parecía girar, como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero mi orgullo, mi dignidad, ardían. Intentó argumentar, justificar lo injustificable. Fue un error, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero yo sabía que esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de miedo, miedo a perder la cómoda vida que habíamos construido juntos. El amante permaneció en silencio, quizá esperando una oportunidad para huir de la escena, pero yo no se la daría. ¿Cuántas veces?, pregunté, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Vaciló, su silencio revelaba más de lo que podrían hacerlo las palabras. ¿Cuántas veces me ha mentido? ¿Me has mirado a los ojos y me has dicho que me querías mientras estabas con él? Las preguntas salieron como flechas, y cada una dio en el blanco. Ella lloró, pero yo no sentí pena. Solo sentí vacío. Un agujero negro que succionaba todas las emociones que una vez sentí por ella. De fondo, las risas y la música continuaban. Era como si el resto del mundo fuera indiferente a mi dolor, a mi colapso interno. Pero allí, en aquel pequeño círculo de tensión, todo estaba al descubierto. Ya no había más máscaras, solo las crudas consecuencias de la traición. Y entonces llegó la confesión que nunca esperé oír. No de ella, sino de él.
El amante, como para demostrar que él también tenía algo que perder, dijo, ella me dijo que tú no eras suficiente. Que los dos solo estabais juntos por conveniencia. Sus palabras resonaron como un trueno. Sentí que me hervía la sangre, pero al mismo tiempo, la verdad me trajo una claridad brutal. No era solo una aventura. Era la deconstrucción completa de todo lo que creía que era verdad. Ahora tenía que decidir. ¿Me quedaría ahí, ahogándome en el dolor y la humillación, o convertiría esa traición en un punto de inflexión? La respuesta parecía obvia, pero el camino hacia la redención, hacia la recuperación del control de mi vida, distaba mucho de ser sencillo. Cuando salí de aquel salón, una cosa era segura, esta historia distaba mucho de haber terminado. Lo que haría con lo que descubrí, las decisiones que tomaría a partir de ese momento, lo cambiarían todo, no solo para mí, sino para ella y para aquel hombre que tuvo la osadía de meterse en lo que antes era sagrado. Y la pregunta que me rondaba por la cabeza era, ¿qué fue lo que realmente la impulsó a hacerlo? ¿Fue algo que yo hice, algo que dejé de hacer, o simplemente quién era ella? Tal vez la respuesta estuviera en el pasado. O tal vez en el futuro que empezaría a construir a partir de ese momento. Pero antes de que pudiera encontrar las respuestas, había algo más que necesitaba ser revelado. Algo que aún no tenía el valor de decir. Algo que lo cambiaría todo de nuevo. La verdad, me di cuenta, es que la traición nunca es tan simple como parece. Bienvenido a nuestro canal. Aquí no apoyamos, aprobamos ni justificamos ningún tipo de traición. Todas las historias presentadas son ficticias, creadas para mostrar cómo la traición puede devastar vidas, relaciones y confianza. Nuestro objetivo es ofrecerte intensas reflexiones sobre la lealtad, el amor y las consecuencias. Prepárese para una historia impactante, llena de emociones, giros y profundas lecciones. Respire hondo, porque lo que viene a continuación le conmoverá. Buena historia. La casa de cristal al final de la calle era el símbolo de todo lo que Clara y Felipe habían construido juntos. Cada pared, cada detalle decorativo, cada mueble cuidadosamente elegido parecían el eco de los años de esfuerzo compartido, de los sueños moldeados codo con codo. Clara, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, era el alma vibrante de la casa. Felipe, con su postura serena y su hablar tranquilo, era el puerto seguro que equilibraba el dinamismo de su mujer. Casados desde hacía 9 años, a los de fuera les parecían la pareja perfecta. Clara era diseñadora gráfica, una profesional creativa que trabajaba a distancia desde su estudio en el piso de arriba. Su pasión por el diseño desbordaba todos los ámbitos de su vida, desde deslumbrantes proyectos para grandes marcas hasta la pulcra decoración de su casa. Era el alma de la fiesta en cualquier ambiente, con una risa fácil y un trato encantador que hacía que todo el mundo se sintiera cómodo. Sin embargo, había una inquietud silenciosa en sus ojos, algo de lo que pocos se daban cuenta. Felipe, en cambio, era analista financiero en una multinacional. Tenía una carrera sólida y estaba construyendo paciente y disciplinadamente un futuro que siempre había soñado para ambos. Era metódico, pero no frío. El amor que sentía por Clara era evidente en los pequeños gestos cotidianos, una nota dejada en su escritorio, una taza de té preparada en los días difíciles o un largo abrazo antes de acostarse. Para él, Clara era el eje del universo, y todo lo que hacía era por ella. Aún así, últimamente sentía que algo se le escapaba de las manos. Una desconexión que no sabía cómo nombrar. La rutina de la pareja era cómoda pero previsible. Por la mañana, Felipe salía temprano a trabajar mientras Clara se quedaba en casa, alternando reuniones virtuales y borradores creativos. Por las noches, compartían comidas rápidas, veían series y charlaban sobre el día, pero las conversaciones se habían vuelto más superficiales. Lo que antes eran risas despreocupadas ahora parecía una lista de actualizaciones prácticas sobre la vida cotidiana. Felipe, sin embargo, creía que eso formaba parte de la maduración de cualquier relación larga. Las pasiones desbordadas de la juventud dan paso a una intimidad más tranquila y sólida, pensaba. Pero Clara, que nunca verbalizaba su inquietud, se sentía como una mariposa en una burbuja. La casa, aunque hermosa, parecía atraparla en una rutina que ya no la desafiaba. Sus amigos comunes veían a la pareja como un ejemplo de éxito. En las fiestas de empresa de Felipe, Clara era siempre la estrella, alabada por su elegancia y encanto.
Él se enorgullecía de presentarla como su mujer, pero últimamente la notaba más distante. Sus ojos escrutaban la sala, como si buscaran algo que él no lograba identificar. Aquella mañana, la casa estaba en silencio. Felipe ya se había ido a trabajar y Clara, con una taza de café caliente en la mano, miraba a los vecinos pasar desde la ventana. Tenía la cabeza llena de pensamientos. En el fondo, sentía una insatisfacción que ni ella misma comprendía. Amaba a Felipe, pero a veces se preguntaba si la vida que llevaban era todo lo que ella quería. Echaba de menos algo, quizá la novedad, quizá la aventura, pero se culpaba por tener esos pensamientos. Al fin y al cabo, Felipe era un buen hombre, atento y completamente entregado a ella. ¿Qué más podía desear? Felipe, por su parte, se enfrentaba a un día ajetreado en la oficina. El fin de año siempre está lleno de objetivos que cumplir e informes que entregar, pero él mantiene la cabeza fría. Se acercaba un importante evento corporativo, una fiesta en la que sabía que Clara brillaría como siempre. Pero algo le preocupaba, ella se había resistido a ir, quizá no vaya este año. Estoy sobrecargada de proyectos, había dicho la noche anterior. Felipe insistió, diciendo que le encantaría tenerla a su lado, pero ella desvió el tema. Al final del día, mientras conducía de vuelta a casa, Felipe pensó en formas de reavivar su conexión. ¿Un viaje sorpresa? ¿Una cena romántica? Creía que la solución estaba al alcance de la mano, solo hacía falta un poco de esfuerzo para que Clara volviera al mundo que habían construido juntos. Mientras tanto, Clara estaba sentada en su escritorio, fingiendo trabajar. Los correos electrónicos parpadeaban en la pantalla, pero su mente vagaba muy lejos. Abrió el móvil y deslizó los dedos desenfocados por las redes sociales. Sintió un vacío. Era como si algo estuviera esperando a ser encontrado, pero ella no sabía qué. Cuando Felipe llegó a casa, fue recibido con el habitual beso en la mejilla y el olor de la cena preparándose. Clara era buena guardando las apariencias. Durante la comida, hablaron de trivialidades, el ascenso de uno de los colegas de Felipe, una nueva campaña que Clara estaba desarrollando. Pero había un silencio invisible entre ellos, algo que ninguno de los dos tenía el valor de afrontar. Después de cenar, Felipe subió a su habitación mientras Clara permanecía en el salón con una copa de vino en la mano. Miraba la televisión, pero no prestaba atención a lo que ponían. Su mente estaba en otra parte, dándole vueltas a preguntas que no podía responder. Aquella noche, mientras dormían uno al lado del otro, el espacio que los separaba en la cama parecía más grande que nunca. Felipe, sin saber exactamente por qué, sintió una tristeza apagada, como si intuyera que algo iba mal. Y Clara, aunque callada, sentía crecer el mismo vacío, un hueco que ni siquiera ella sabía cómo llenar. Al día siguiente, los mensajes de Felipe empezaron temprano. Le recordó a Clara la fiesta de la empresa, intentando convencerla de que fuera. Ella respondió con un simple, me lo pensaré, pero en el fondo ya había decidido que no quería ir. No quería enfrentarse a las preguntas, las miradas, las conversaciones que siempre le parecían tan vacías. Pero había algo más en esa decisión, algo que ni siquiera ella admitía. La idea de quedarse sola aquella noche le produjo una extraña sensación de alivio, un momento de libertad para estar consigo misma, o quizá para enfrentarse a lo que había estado intentando ignorar. A medida que avanzaba el día, Felipe se preparaba para la fiesta, ansioso y esperanzado de que Clara cambiara de opinión. La quería y, para él, aquel acontecimiento era una oportunidad de demostrar al mundo lo mucho que ella significaba para él. Pero Clara, sola en casa, miraba su reflejo en el espejo y se sentía dividida entre el deseo de formar parte de aquel momento y la necesidad de algo más. Cuando el reloj dio las 7, Felipe se marchó solo. De camino a la fiesta, su mente se llenó de la ausencia de ella. Pero nunca habría imaginado que aquella noche sería el inicio de una secuencia de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. La fiesta de la empresa estaba en pleno apogeo cuando Felipe llegó. El salón brillaba con luces doradas y música animada, y el ambiente estaba cargado de energía y expectación. Saludó a algunos compañeros e intentó entrar en ambiente, pero su mente estaba inquieta. El asiento de Clara, a su lado, estaba vacío, y eso le molestaba más de lo que quería admitir. Cogió una copa de vino y se colocó cerca de uno de los ventanales, observando cómo se desarrollaba la fiesta mientras intentaba ocultar su frustración.
Clara, por su parte, estaba en casa, sentada en el sofá con una copa de vino casi intacta a su lado. El silencio de la habitación parecía hacerse eco de sus pensamientos. Había algo inquietante en aquella tranquilidad. Su cabeza era un revoltijo de emociones, culpa, insatisfacción y un vacío que no sabía cómo llenar. Miró el móvil, en cuya pantalla aún se veían los mensajes de Felipe. «Espero que cambies de opinión», le había escrito antes de marcharse. Pero ella no había cambiado. El sonido de las risas y el tintineo de las copas invadió los oídos de Felipe como una banda sonora lejana mientras intentaba distraerse charlando con algunos compañeros. Su jefe, un hombre extrovertido y encantador, se acercó para felicitarle por un excelente año de resultados. «Eres uno de los mejores que tenemos aquí, Felipe. Siempre he admirado cómo consigues compaginarlo todo, trabajo y familia». «¿Y Clara? ¿Está bien?», preguntó el jefe, mirando a su alrededor, probablemente buscándola. Felipe esbozó una media sonrisa. «Sí, está bien. Hoy ha decidido quedarse en casa, demasiado trabajo». Una justificación sencilla, pero que pareció zanjar el asunto para el jefe. Felipe, sin embargo, se sintió aún más incómodo. Sabía que Clara no solo se había alejado de la fiesta, sino también de él. La razón, sin embargo, seguía sin estar clara. Mientras tanto, Clara subió a su habitación, tratando de organizar sus pensamientos. Se sentó en la cama, con el móvil en la mano. Abrió viejos mensajes de Felipe, algunos llenos de afecto, otros más prácticos, y se dio cuenta del patrón: él siempre se esforzaba más por mantener la conexión. Le dolía, pero no sabía cómo cambiar la situación. Había algo más en juego, algo a lo que no podía enfrentarse directamente. De vuelta a la fiesta, Felipe fue arrastrado al centro de la pista de baile por una animada compañera de trabajo, que insistió en que bailara. Se rió, intentando relajarse y disfrutar del momento. Por un instante, pudo olvidar la ausencia de Clara. Pero entonces, mientras se movía bajo las luces de colores, algo llamó su atención. Una pareja al otro lado de la sala, cerca del bar. Estaban demasiado cerca, intercambiando miradas y sonrisas que él reconocería en cualquier parte. Su respiración se agitó. Parpadeó, tratando de convencerse de que era solo una coincidencia, una ilusión causada por la iluminación y la distancia. Pero entonces, cuando el hombre se inclinó para susurrar algo al oído de la mujer, Felipe se quedó helado. Era Clara. El mundo a su alrededor se detuvo. Las luces, la música, las voces, todo se convirtió en un zumbido lejano mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Ella estaba allí, en la fiesta a la que había decidido no asistir, en íntima proximidad con otro hombre. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Su primera reacción fue de negación. No puede ser. Ella no. Cruzó la habitación, cada paso pesado como el plomo, con los ojos fijos en ella. Clara estaba distraída, riéndose de algo que decía el hombre, y no se dio cuenta de que se acercaba. Solo cuando Felipe se detuvo a unos metros, levantó la vista y lo vio. La sonrisa desapareció al instante. Su expresión se congeló, sus ojos se abrieron de par en estado de shock. «Felipe», balbuceó, su voz casi inaudible. El hombre que estaba a su lado también se giró, confuso pero relajado. Felipe mantuvo la mirada fija en Clara, tratando de encontrar una explicación, cualquier cosa que pudiera aliviar el aplastante peso de aquella escena. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con voz controlada pero llena de tensión. Clara vaciló, con las manos temblorosas mientras intentaba componer una respuesta. «Yo vine porque necesitaba ver a algunas personas de tu empresa», dijo, pero su voz sonaba insegura, quebradiza. «Ah, sí», replicó Philip, con un tono frío, cortante como una cuchilla. Miró al hombre, que ahora parecía incómodo, inquieto en su asiento. «¿Y quién es?». Clara abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe sintió las miradas de algunas personas a su alrededor, curiosas por la interacción, pero no le importó. Lo único que le importaba era lo que tenía delante. El hombre, dándose cuenta de la creciente tensión, finalmente habló. «Creo que debería dejaros hablar». Dio un paso atrás,
pero Felipe levantó la mano. No tan rápido. He preguntado quién eres. La incomodidad del hombre era palpable. Solo un amigo. No quiero causar problemas. Miró suplicante a Clara, pero ella permaneció en silencio, como atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Felipe sintió que le brotaba la rabia, pero también algo más profundo, un dolor que le desgarraba por dentro. Sabía que nada volvería a ser igual después de aquella noche. Amigo, repitió, con amargo sarcasmo. Los amigos no suelen susurrar así al oído de las mujeres casadas. Clara encontró por fin la voz, pero era frágil. Felipe, por favor, no es lo que piensas. Entonces explícate, respondió él rápidamente, con el tono aún controlado, pero la mirada llena de dolor. Te escucho. Pero Clara no tenía explicaciones. No había excusa que pudiera borrar lo que veía, lo que sentía. En aquel momento, parecía más pequeña, casi encogida bajo el peso del enfrentamiento. Felipe la miró, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que amaba, pero todo lo que vio fue una extraña, alguien a quien apenas reconoció. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus pasos resonó en el vestíbulo mientras se alejaba, dejando atrás a Clara, sola en el caos que había creado. Intentó seguirle, pero se detuvo, incapaz de afrontar lo que vendría a continuación. Las consecuencias de aquel momento aún estaban por llegar, y Clara sabía que serían devastadoras. Felipe abandonó la fiesta, con el aire frío de la noche golpeándole la cara como un mazazo. Su mente era un torbellino de pensamientos, emociones contradictorias que no podía organizar. Pero de una cosa estaba seguro, aquella traición era solo la punta del iceberg. Había algo más oculto, algo que aún no podía ver. Y estaba decidido a descubrirlo. Felipe atravesó la noche con el corazón en llamas. Las farolas pasaban como borrones, reflejadas en el parabrisas cubierto de pequeñas gotas de lluvia. Aún sentía el dolor en el pecho, como una hoja fría que gira lentamente. La escena de la fiesta se repitió en su mente, cada detalle más vívido y cruel. La cara de Clara, su mirada culpable y sus palabras vacías. Pero no era solo la traición lo que le carcomía los pensamientos, había algo más, algo que necesitaba comprender. Cuando llegó a casa, entró con pasos pesados, ignorando las luces apagadas. El silencio absoluto le recibió como un eco de su propia soledad. Cogió un vaso, lo llenó de agua y se quedó mirando el líquido, como si allí pudiera encontrar una respuesta. Se sentó en el sofá y apoyó la cabeza en las manos, sintiendo el peso del momento. No sabía si quería oír explicaciones o simplemente gritar hasta que se le pasara el dolor. Entonces oyó el sonido de una llave girando en la puerta. Clara entró despacio, vacilante, como si supiera que cada paso que daba la acercaba más a una tormenta inevitable. Tenía los ojos enrojecidos y la cara marcada por las lágrimas que claramente había derramado por el camino. Cuando lo vio en el sofá, se detuvo, como si no supiera qué decir o hacer. ¿Por fin te has decidido a venir? La voz de Felipe cortó el silencio como una cuchilla, llena de amargura y resentimiento. Clara respiró hondo, tratando de encontrar la fuerza en sus palabras. Felipe, por favor, escúchame. Puedo explicártelo. Él levantó los ojos hacia ella, su mirada llevaba una mezcla de rabia y dolor. ¿Explicar qué, Clara? ¿Qué puedes decir que cambie lo que vi? ¿Qué borrará esa escena de mi mente? Ella dio un paso adelante, con las manos temblorosas. No se suponía que fuera así. No quería que te enteraras así. Yo cometí un error, un terrible error, pero... Un error, interrumpió, levantándose del sofá, con la voz subiendo de tono. ¿Llamas a eso un error? Planear, mentir, mirarme a los ojos todos los días mientras lo hacías, ¿es eso un error para ti? Clara retrocedió un poco, como si sus palabras tuvieran peso físico. Sé que no tengo excusas. Sé que te he hecho más daño del que puedo describir, pero hay algo que tienes que saber, algo que podría cambiarlo todo. Felipe se rió, pero no había humor en ello. Ah, vale, ahora viene la parte en la que intentas justificar lo injustificable, ¿no? Vamos, Clara, ilumíname. ¿Qué tienes que decir para que esto suene menos repugnante? Ella vaciló,
cerrando los ojos un momento, como si necesitara valor para continuar. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz baja pero firme. Felipe, el hombre que viste en la fiesta, no es solo alguien con quien cometí ese error. Es alguien que forma parte del pasado, un pasado del que nunca te hablé. Los ojos de Felipe se entrecerraron, su confusión evidente. ¿De qué estás hablando? Clara volvió a respirar hondo y las palabras le salieron como un peso que llevaba años arrastrando. Es alguien con quien tuve una relación antes de conocerte. Y cuando empezamos a salir, rompí con él. Pero Felipe no se lo tomó bien. Felipe se cruzó de brazos, intentando procesar lo que estaba oyendo. ¿Y eso qué tiene que ver ahora, Clara? ¿Volviste con él porque, qué? ¿Le echabas de menos? ¿Decidiste revivir un pasado que ya debería estar enterrado? No es eso, exclamó Clara, con la voz quebrada. Reapareció hace unos meses. Dijo que sabía de nosotros, de nuestra vida juntos, y empezó a presionarme. Dijo que si no me reunía con él, amenazó con destruir todo lo que habíamos construido. Felipe dio un paso adelante, con incredulidad en su rostro. ¿Presionarte? Clara, ¿me estás diciendo que toda esta traición fue porque él te chantajeó? Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Sí. Me amenazó con decir mentiras, con difundir rumores que podrían perjudicarte en el trabajo, que podrían destruir tu reputación. No sabía qué hacer. Pensé que sí, si cedía, se iría. ¿Y pensaste que eso era mejor que decírmelo? Felipe negó con la cabeza, con la voz llena de disgusto. ¿De verdad creías que ocultármelo era la solución? ¿Que traicionar nuestra confianza era la única salida? Clara cayó de rodillas y su voz se convirtió en un susurro. Tenía miedo, Felipe. Miedo de que me odiaras por ello. Miedo de que todo se viniera abajo. No pensaba con claridad, yo solo quería protegerte. ¿Proteger?, repitió, casi gritando. Lo destruiste todo, Clara. Nos destruiste. ¿No te das cuenta de lo absurdo que suena? ¿Cómo puedes protegerme mientras me apuñalas por la espalda? El silencio se apoderó de la habitación por un momento. Clara sollozaba, mientras Felipe se paseaba de un lado a otro, tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Finalmente, se detuvo y la miró, con una expresión más fría que nunca. Deberías haber confiado en mí, le dijo, con voz grave pero llena de dolor. Deberías habérmelo dicho desde el principio. Ahora no sé si hay algo que puedas decir o hacer para arreglarlo. Clara le miró, con la desesperación reflejada en el rostro. Te quiero, Felipe. Nunca he dejado de quererte. Todo lo que hice, por muy mal que estuviera, fue porque quería preservar lo que tenemos. Felipe rió amargamente. ¿Qué tenemos? Clara, lo que teníamos se acabó en el momento en que decidiste ocultármelo. El amor no puede sobrevivir a secretos así. Cogió las llaves de la mesa y empezó a caminar hacia la puerta. Clara corrió tras él, agarrándolo del brazo. Por favor, no te vayas. Dame la oportunidad de arreglar esto. Él la miró fijamente durante un largo momento, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Quieres arreglarlo? Entonces empieza por contármelo todo. Cada detalle, cada mentira, cada amenaza. Porque si de verdad quieres arreglar algo, la verdad es el único punto de partida. Y con eso, se fue, dejando a Clara atrás, sola con la confusión y el dolor que ella misma había creado. Pero en el fondo, sabía que toda la verdad estaba aún por llegar, y que tal vez sería más devastadora de lo que había imaginado. La noche estaba cargada de silencio mientras Felipe conducía por las calles desiertas. La fina lluvia hacía brillar el asfalto bajo las farolas, pero apenas se fijaba en la carretera. Cada palabra de Clara seguía resonando en su mente, mezclada con el zumbido del motor y el golpeteo de los limpiaparabrisas. Sintió una mezcla devastadora de rabia y tristeza, un huracán interno que le hizo cuestionarse cada momento de los últimos años. Se detuvo en un pequeño parque al que solía ir cuando necesitaba pensar. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y el sonido de las gotas de lluvia sobre las hojas parecía amortiguado, como si el mundo exterior estuviera tan confuso como él.
Sentado en el banco de madera empapada, miró al cielo nublado, buscando respuestas que no llegaban. La traición de Clara era una herida profunda, pero lo que más le atormentaba era su justificación. ¿Por qué no había confiado en él? ¿Por qué eligió afrontarlo sola, de una forma tan destructiva? La idea de que todo podría haberse evitado con una conversación abierta le consumía. El peso de la desconfianza se cernía ahora sobre él como una sombra imposible de disipar. Mientras tanto, Clara estaba en casa, inmóvil en el suelo del salón. Sus lágrimas se habían secado, pero su mente seguía dando vueltas. Pensó en Felipe, en cómo la había mirado con una mezcla de dolor y decepción que ella nunca había visto. Se sentía como una extraña en su propia vida, desconectada de todo lo que antes consideraba seguro. La confesión sobre el hombre de la fiesta era solo una parte de la verdad. Había más, algo que aún no había contado, pero que sabía que tenía que hacerlo. La cuestión era si Felipe estaba dispuesto a escucharla de nuevo. Y, sobre todo, si estaría dispuesto a perdonarla. A la mañana siguiente, Clara se despertó en el sofá. El vacío de la casa era abrumador. Cogió el móvil y llamó a Felipe, pero le saltó el buzón de voz. Volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. Envió un breve mensaje: por favor, déjame explicártelo todo. Sabía que las posibilidades de respuesta eran escasas, pero tenía que intentarlo. Felipe, por su parte, había pasado la noche en un motel barato. No podía afrontar la idea de volver a casa, a aquel lugar que ahora le parecía tan impregnado de mentiras y engaños. Se levantó temprano y se puso a trabajar, tratando de ocupar su mente con informes y plazos. Pero incluso cuando estaba inmerso en montones de documentos, el rostro de Clara seguía apareciendo en su memoria, junto con las palabras que ella le había dicho. A la hora de comer, un compañero de trabajo, Roberto, se percató del semblante abatido de Felipe y le invitó a comer. Felipe aceptó vacilante. Durante la comida, los dos charlaron de cosas triviales hasta que Roberto, en tono desenfadado, le preguntó: ¿va todo bien en casa? Pareces distante. Felipe dudó, pero algo dentro de él necesitaba desahogarse. Sin entrar en detalles, le contó a Roberto que tenía problemas en su matrimonio, dejando claro que se trataba de algo serio. Roberto, que llevaba casado más de 15 años, asintió con empatía. Sabes, Felipe, a veces necesitamos enfrentarnos a las cosas más difíciles para entender lo que realmente importa. He pasado por cosas que me hicieron cuestionarlo todo, pero he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el mejor camino. Las palabras de Roberto resonaron en su mente mientras caminaba de vuelta a su despacho. Sabía que tenía que volver a escuchar a Clara, aunque eso significara revivir el dolor. No podía dejar las cosas en el aire, necesitaba respuestas claras para decidir qué haría con el futuro. Por la noche, Felipe respondió por fin al mensaje de Clara. Fue breve: estaré en casa a las 8 de la tarde. Quiero escucharlo todo. Clara leyó el texto con manos temblorosas. Sabía que ya no había lugar para mentiras ni medias verdades. Tenía que ser completamente sincera, aunque eso significara perder a Felipe para siempre. Cuando llegó a casa, el ambiente estaba lleno de tensión. Clara le esperaba en el salón, de pie, como si se estuviera preparando para un juicio. Felipe entró sin decir nada, sentándose en uno de los sillones y cruzándose de brazos. Ya estoy aquí. Habla. Clara respiró hondo y empezó. Le contó su pasado con el hombre de la fiesta, cómo la había manipulado emocionalmente cuando terminó la relación y cómo su reaparición había reabierto viejas heridas. Le explicó cómo el hombre había amenazado a Felipe, utilizando información personal que había obtenido de alguna manera. Y entonces llegó la parte difícil. Felipe, yo hice algo que nunca debía haber hecho. No fue solo la traición. Fue una decisión que tomé por miedo. Dudó, y Felipe la miró, impaciente. ¿Qué hiciste, Clara? Le di información sobre tu trabajo. Me exigió informes que podrían ser utilizados en tu contra, y yo cedí. Pensé que si lo hacía, me dejaría en paz. La habitación se quedó en silencio. Felipe parpadeó, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que has puesto en peligro mi trabajo? ¿Mi carrera? ¿Por él?
Clara asintió, las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. Estaba desesperada. Dijo que lo arruinaría todo, a ti, tu reputación, tu futuro. Pensé que si le daba lo que quería, se iría. Felipe se levantó de golpe y su silla crujió con el movimiento. Caminaba de un lado a otro, su ira crecía por momentos. No tenías derecho, Clara. No tenías derecho a meterte así en mi vida, a ponerlo todo en peligro sin ni siquiera hablar conmigo. Lo sé, gritó ella, con la voz llena de desesperación. Sé que me equivoqué. Sé que te traicioné, de todas las maneras posibles. Pero intentaba protegerte. Intentaba mantenerte a salvo. ¿A salvo? Felipe rió amargamente. Lo destruiste todo, Clara. Todo lo que construimos juntos. No sé si alguna vez podré mirarte sin recordar eso. Clara cayó de rodillas, con las manos cubriéndose la cara. Te quiero, Felipe. Por favor, dime que aún hay una oportunidad de arreglar esto. Él se detuvo, mirándola. El dolor en sus ojos era evidente, pero había algo más, una duda que lo corroía. Sabía que el amor que sentía por Clara seguía ahí, pero también sabía que la confianza no era algo que se recuperara fácilmente. Finalmente, habló, con voz baja pero firme. No sé lo que voy a hacer, Clara. No sé si podré perdonar todo esto. Pero una cosa es segura, vas a tener que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Clara asintió, sabiendo que Felipe tenía razón. El camino por delante sería largo y doloroso, y ella no tenía ninguna garantía de que él estaría a su lado al final. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una oportunidad, pequeña pero real, de reconstruir algo, aunque solo fuera para sí misma. El sol de la mañana se colaba por las cortinas de la habitación que Felipe había alquilado temporalmente. Había decidido marcharse de casa, necesitaba espacio para respirar y pensar. En los días que siguieron a la revelación de Clara, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Felipe se negó a responder a sus mensajes o llamadas, sumergiéndose en el trabajo y pidiendo consejo a amigos íntimos. Mientras tanto, Clara intentaba cada día organizar los fragmentos de su vida. Las palabras de Felipe resonaban en su mente como un mantra: vas a tener que afrontar las consecuencias de tus decisiones. Sabía que tenía razón. No solo había destruido su relación, sino también su confianza en sí misma. Aún así, estaba decidida a intentar corregir sus errores, aunque fuera demasiado tarde. El primer paso era enfrentarse al hombre que la había manipulado durante tanto tiempo. Tras semanas de angustia, Clara reunió pruebas de las amenazas y chantajes que había recibido y se lo entregó todo a un abogado. El proceso no sería fácil, pero estaba decidida a recuperar las riendas de su vida, aunque eso significara sacar a la luz sus propios defectos. Felipe, por su parte, se debatía entre la rabia y la tristeza. El amor que sentía por Clara seguía ardiendo en su interior, pero estaba empañado por el dolor de la traición y la mentira. En una conversación con Roberto, el amigo que había escuchado parte de su historia, Felipe encontró una perspectiva que no esperaba. Felipe, perdonar no significa olvidar o aceptar lo que pasó. A veces perdonar significa liberarse del dolor que otra persona ha causado. La pregunta es, ¿quieres cargar con ese dolor el resto de tu vida o encontrar la manera de seguir adelante, con él o sin él? Estas palabras se le quedaron grabadas a Felipe. Se dio cuenta de que, más que la traición de Clara, lo que le consumía era su incapacidad para entender qué pasaría después. Necesitaba un cierre, respuestas a las que no tuviera miedo de enfrentarse. 2 meses después de la explosión que sacudió sus vidas, Felipe decidió por fin reunirse con Clara. Quedaron en un café discreto, un lugar al que solían ir al principio de su relación. El ambiente, antes lleno de buenos recuerdos, llevaba ahora el peso del pasado. Cuando Clara llegó, parecía diferente. Había algo en sus ojos, una mezcla de humildad y determinación. Se sentaron y ella rompió el silencio inicial. En primer lugar, quiero darte las gracias por estar aquí, dijo, con voz firme pero suave. Sé que no merezco su atención después de todo, pero necesito que sepan que hice algo. Presenté una demanda contra él. No arreglará lo que pasó, pero no podía seguir siendo manipulada. Felipe la observó un momento, procesando la información.
Es un comienzo, respondió, manteniendo la distancia emocional. Pero no cambia lo que pasó entre nosotros. Clara asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Ya lo sé. Y no espero que me perdones, Felipe. Solo quiero que sepas que intento cambiar, por mí misma. No porque espere nada de ti, sino porque necesito ser mejor persona, independientemente de donde acabe nuestra historia. Aquellas palabras, sinceras y sin apelación emocional, golpearon a Felipe de forma inesperada. Se dio cuenta de que Clara por fin se enfrentaba a la verdad, algo que nunca pensó que haría. Aunque el dolor aún estaba fresco, había un atisbo de respeto por su valentía al intentar enmendar lo que podía. La conversación fue larga y emotiva. Clara no pidió perdón, pero dio explicaciones sinceras. Felipe no prometió nada, pero escuchó. Al final, hubo un entendimiento mutuo de que, aunque el amor seguía existiendo, las cicatrices dejadas por la traición eran demasiado profundas para ignorarlas. Unas semanas más tarde, Felipe tomó una decisión. Inició los trámites de divorcio, pero lo hizo con una mezcla de tristeza y alivio. Ya no había odio en su corazón, solo la conciencia de que ambos debían tomar caminos separados. Clara aceptó la decisión con serenidad, sabiendo que era lo más justo. Mientras tanto, la vida de Clara dio un giro inesperado. Invirtió en su trabajo y, con el tiempo, construyó una carrera sólida e independiente. Nunca más permitió que nadie controlara sus acciones o decisiones. La relación con Felipe había terminado, pero las lecciones que había aprendido permanecían. Para Felipe, el futuro también trajo sorpresas. Durante un acto de empresa, conoció a Sofía, una compañera de trabajo que acababa de ser trasladada. Sofía era diferente a Clara, discreta, pero con una fuerza interior que Felipe encontró reconfortante. Con el tiempo, su amistad se convirtió en algo más y, por primera vez en mucho tiempo, Felipe sintió que podía volver a confiar. Al final, cada uno siguió su camino, llevando las marcas del pasado, pero también encontrando nuevas posibilidades. El amor, para ambos, se convirtió en algo más profundo y real, una elección consciente, basada en la honestidad y el respeto. Si has llegado hasta aquí, quiero saber qué opinas. ¿Qué te pareció el final de la historia? ¿Crees que Felipe tomó la decisión correcta? ¿Y Clara merecía una segunda oportunidad? Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Aquí debemos hacer hincapié, el canal no apoya ni justifica ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las elecciones tienen consecuencias y cómo la confianza es la base de cualquier relación. Hasta la próxima.